Gastón, a Gastón, lo Aquí, tenemos en línea. Gastón, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Beto? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que un gran placer, primero saludarte, saber que estás bien, y no porque sea una cuestión personal tuya, sino me parece que está bueno que nos cuentes un poquito cómo transitaste eh, tu paso, si se quiere fugaz, pero doloroso, por el coronavirus o por el COVID-19, porque me parece que es una experiencia contada nada menos que por un médico que en algún momento tuvo que despojarse de su situación de médico para ponerse en manos de su médico personal y además para que la gente sepa que hay que cuidarse porque esto no es algo así tan liviano de llevar. Cuento con tu buena voluntad para que nos relates tu experiencia personal. Sí, Beto, digamos, más allá de lo mío, que es una anécdota, yo como paciente soy un paciente que no tengo los factores de riesgo que pensarían que puedo ser una enfermedad complicada por COVID. Pero sin embargo la hice, me duró muchos días, 17 días, y la cursé como en 3 etapas, una etapa de 5 días más o menos con fiebre, dolor muscular, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, dolor torácico, eso que clásicamente se describe, mucho cansancio, mucho sueño, mucha necesidad de dormir, una astenia profunda, sin hambre, bueno, mucho más fuerte, como si fuese una gripe, pero mucho más fuerte. A partir de ahí se me fue la fiebre, yo pensé que ya, bueno, listo, había recuperado, y 48 horas después comienzo con fiebre nuevamente y aparece la dificultad respiratoria. Hice una neumonía por COVID, estuve 48 horas con fiebre, me hice una tomografía y bueno, y la saturación de oxígeno me controlé. En la neumonía se corroboró que tenía una neumonía por COVID y el oxígeno había empezado a bajar un poco, habitualmente tiene que ser 98% y yo lo tenía en 95-96%. Estaba ahí si seguía profundizando hubiese requerido internación, pero bueno, en reposo estricto no me agitaba, pero no podía subir escaleras, no podía hablar porque me agitaba, comer muy poco, en fin, fueron esos por ahí los momentos más complicados de la enfermedad, porque más allá de que no requería internación, uno sabe cómo seguía la evolución, porque la disnea, la dificultad respiratoria genera bastante angustia. Estuve 5 días en esa etapa, se me fue la fiebre y a las 48 horas, cuando ya pensé que estaba de alta, hice nuevamente fiebre con un cuadro de compromiso en la mucosa de la boca y de la lengua, que me duró más o menos 72 horas y me obligó a hacer una rotación de antibióticos y bueno, después de esos 17 días ya me curé. Bueno, no lo pasaste bien, lo pasaste complicado y menos mal que vos sos un hombre de fe. Sí, recé mucho cuando tuve sobre todo el tema de la neumonía, porque esta es una enfermedad que la gente tiene que saber que no hay tratamiento. Todos los tratamientos que están en experimentación, pero no hay ningún tratamiento efectivo comprobado. No es como el resto de las neumonías o meningitis o apendicitis o el resto de las enfermedades, que hay tratamientos que son eficientes. En esta enfermedad no hay nada, es el cuerpo, un cuerpo que no tiene defensas contra un virus que si tenés una carga viral alta se comporta muy agresivo. Pero bueno, sí, yo me aferré mucho a la fe, que me ayudó a pasar sobre todo los momentos de mayor angustia, porque no sabes cómo sigue cuando estás con esa dificultad respiratoria, si sigue profundizándose. ¿Y cómo termina en realidad, no? ¿Cómo termina? Porque al no haber tratamiento efectivo es tu cuerpo y día a día vas esperando a ver cómo amaneces. Y bueno, y despojarme de mi condición de médico y confiarme a lo que me decía el doctor Gustavo Rago en cuanto a mi seguimiento. Yo aprovecho la confianza que vos me das. ¿Pensaste que te podías morir?
Es que se cruza todo en este momento, porque bueno, uno está del otro lado del mostrador y ve que muchos pacientes evolucionan mal. Nosotros los médicos en nuestra actividad tenemos un montón de colegas que te van contando encima sus anécdotas con sus pacientes, qué sé yo, como un contador cuando charla con otros contadores, un arquitecto cuando charla con un arquitecto, un albañil que le cuenta que se le cayó una pared porque por tal o cual situación. Bueno, nosotros también nos encontramos charlando permanentemente de las evoluciones malas de esto, y uno no se encuentra exento de que la neumonía pueda seguir complicándose y que no puedas evolucionar bien. Por eso para mí rezar y aferrarme a la fe fue tan importante. Después de esta experiencia, de esta turbia, de esta fea experiencia, vos sabés que hoy comenzamos el programa hablando del tema de la vacuna, y de una charla del doctor Fernán Quirós, jefe de salud de la ciudad de Buenos Aires, donde está alertando de alguna manera a la población, porque parece que de manera irreversible Argentina va a tener que enfrentar un rebrote así por marzo, por abril. Primero, ¿qué opinás de la vacuna y cómo tendríamos que prepararnos para el rebrote? Yo pienso que la vacuna todavía no podemos tener una opinión formada. Ojalá sea buena, pero está en fase 3 de investigación clínica, con lo cual, digamos, uno no debe tener preconceptos, ni presumir que la vacuna va a ser mala, ni poner situaciones ideológicas o políticas en el medio. Todos los lugares donde se están investigando son países que tienen alta tecnología, pero desde el punto de vista científico lleva un proceso que hay que cumplir a rajatabla, y hasta que no se cumpla ese proceso uno no puede saber si va a ser buena o va a ser mala. Y ojalá sea buena, todo parece encaminarse para que sirva, pero todavía está abierta la respuesta a ver si va a ser eficiente o no, y si va a tener efectos adversos o no. Ojalá Dios nos ayude, porque sería gran parte de la solución de este problema. ¿Cuándo crees que la vacuna podría estar acá? De acuerdo a la información de lo que escuchás y de lo que te dice tu concepto médico. Y a mí, es una presunción, pero no va a ser tan fácil, porque en esto tenemos que pensar que todavía no terminó la fase 3 y hay que esperar que se produzca y hay que luego distribuirla, y todos esos son procesos que no son tan fáciles de realizar, llevan su tiempo. Yo me imagino, ojalá pueda ser antes, pero me cuesta pensar que pueda ser antes del año que viene, con suerte a principios del año que viene, con lo cual hasta entonces la única forma que vamos a tener que tener en cuenta, más teniendo en cuenta que tenemos en Europa una segunda ola que quizás haya aparecido porque en su verano bajaron las defensas en cuanto al distanciamiento, en cuanto a las medidas preventivas, ¿no? Que sucede cuando la población se agota, y es absolutamente entendible. Sucede cuando la curva empieza a bajar. A nosotros en la barriga, yo creo que si Dios quiere para finales de noviembre la curva va a empezar a bajar. Ya se vislumbra algo de eso, y uno entre cansancio y la curva que baja cree que esto está solucionado, pero sigue sin solucionarse. El porcentaje de población que se ha infectado es muy poco, inmunidad de rebaño tiene que haber más del 60-65% y estamos lejísimos de eso, con lo cual si bajamos la guardia en cuanto a las medidas de distanciamiento, la segunda ola va a venir sin lugar a duda, pero va a venir por ahí antes de lo que nosotros pensemos. Esto está directamente relacionado a no tomar las medidas de distanciamiento, de barbijo, de lavado de manos, así que naturalmente creo que va a bajar a fines de noviembre, y naturalmente creo que si nos relajamos puede llegar a aparecer una segunda ola. Va a depender de la conducta que tomemos como población. ¿Te animarías a irte de vacaciones a un centro poblado? Yo todavía tengo pensado no irme de vacaciones, sobre todo por los requisitos que
que te van a exigir, y además la inestabilidad que produce el virus en cuanto a los rebrotes que pueda aparecer y las medidas sanitarias que se puedan tomar. Entonces eso es lo que me produce un poco de miedo, porque si hay rebrote va a haber medidas sanitarias estrictas, como está sucediendo en Europa, porque las autoridades sanitarias no van a permitir que el virus siga expandiéndose, y entonces por ahí te encontrás en el medio de las vacaciones con limitación en las actividades que vos puedas hacer. Por eso es que uno lo piensa mucho, y como imagino que la gente tiene ansiedad por salir, por divertirse, por volver a la normalidad antes del 20 de marzo, cierto rebrote puede haber, y ante los mínimos elevación de la curva, la limitación va a llegar. Entonces, qué sé yo, me da un poco de miedo con respecto a eso, con respecto a la circulación entre las provincias, que no hay un criterio unánime. Vemos Formosa que está absolutamente cerrado, cuando teóricamente la circulación debería estar permitida. En fin, hay muchos factores que hacen que uno lo piense antes de decidir las vacaciones. Seguramente José Luis quiere hacerte alguna pregunta también. José Luis, por favor. Bueno, lo saludo nuevamente al doctor José Luis Rodríguez. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy amable, doctor. Muchas gracias. No, usted nombró muchas veces la palabra miedo, para aquella, como profesional, ¿verdad?, pero también como ser humano, para aquellas personas que los están escuchando, usted que transitó la enfermedad, ¿qué consejo le daría a aquellos que están transitando el virus con miedo, y a aquellos que no, pero que tienen miedo? El miedo aparece naturalmente porque es una enfermedad desconocida, pero uno debe buscar la forma de vencer ese miedo. El miedo es inherente a cualquier cosa que nosotros desconocemos y que no sabemos cómo resolverlo o cómo va a seguir. Ante lo incierto en el futuro nos genera miedo. Aparece como una amenaza esta enfermedad. Pero bueno, yo particularmente cuando cursé la enfermedad hice todo lo posible para vencer el miedo. Desde mi lugar, a través de la fe, pero hay que buscar todos los mecanismos necesarios para vencer el miedo, porque el miedo no es bueno. No es bueno para vivir, porque es más fácil que te contagies, y no es bueno para cursar la enfermedad, porque es más difícil que te cures. El miedo no sirve para nada. Lo que sí uno tiene que tener son recaudos, precauciones, y cuando aparezca el miedo, desde el lugar que uno pueda, tratar de vencerlo. Aparece espontáneamente porque es parte de la mente, pero hay que tratar de vencerlo en todas sus formas. No es buen consejero para vivir ni para cursar la enfermedad. Yo te voy a hacer la última. Primero te agradezco muchísimo, digamos, que nos cuentes, que nos hayas contado tu propia experiencia, que es muy valedera, porque además viene de un médico que transitó la enfermedad. No el primero, por supuesto, pero bueno, vos tenés la facilidad de saber contarlo. Yo digo, de acuerdo a la experiencia europea, ¿para cuándo calcularías que estaría llegando el rebrote a esta parte del mundo? Y no sabría decírtelo, Beto. Vos fíjate que con la pandemia a principio de año se esperaba cada 15 días que aparezca el pico, y apareció en la variedad en noviembre. Yo lo que creo que hay cuestiones que debemos aprender de lo que sucedió en este año. Creo que las autoridades la han aprendido y lo estamos viendo, que cuando la curva baja, permitir actividades, porque en algún momento por ahí, cuando se sature el sistema de salud, hay que ajustarlo. Quizás lo que nos ha pasado al principio es que tuvimos un montón de tiempo sin muchos casos, con actividades cerradas, y cuando naturalmente hubo... casi, ¿no? ¿Cómo, Beto? Tiempo ocioso, digo, pudimos haber aprovechado algún tiempo en la sobre todo en la parte o en la actividad económica. Claro. Tuvimos demasiado tiempo parado. Tuvimos demasiado tiempo parado, pero creo que se aprendió con respecto a esto, y yo creo que cuando la curva esté baja no se van a cometer los errores de tener las actividades tanto tiempo parado, porque en algún momento el hospital se va a saturar. Uno no sabe nunca cuándo va a ser, pero si hay una segunda ola seguramente va a aparecer, y en ese momento se le va a tener que pedir a la población de limitar las actividades, pero bueno, que no sea tan prolongado en el tiempo. Yo creo que eso es la enseñanza fundamental.
Y también la pregunta de José Luis. Hola, Gastón, ¿viene con la misma virulencia? ¿Viene más débil? ¿Cómo está viniendo en Europa? ¿Qué información tenés de cómo viene la segunda ola en Europa? Que es más contagiosa, pero menos letal. Pero menos letal, sí. Sí, pero menos letal. Pero además, la otra ventaja que podemos tener es que ya para entonces tengamos las vacunas. La ola va a venir en función de las conductas personales. En Europa se relajaron y vino la segunda ola rápidamente. Pero si nosotros como sociedad mantenemos hasta que tengamos las vacunas, las conductas de distanciamiento, del uso de barbijo, aprovechar todo lo que podamos al aire libre, esto es importante con respecto a la pregunta de José Luis, de no vivir con miedo, de vivir con atención y con precaución, porque este virus nos permite hacer muchas cosas que no traen peligro. Todo lo que sean actividades al aire libre, ahora que viene calor, no reviste peligro. Entonces no es cuestión de tener miedo, porque el miedo nos mete adentro de casa y nos permite realizar Estás diciendo cosas y a mí me van surgiendo preguntas y a veces Sí. te pido disculpas. Digo, las piletas, ¿si son un punto de contagio? No, porque tienen cloro. ¿Me equivoco? En el agua es muy difícil contagiarse. Lo que sí hay que mantener son los protocolos de distanciamiento. Si 4 chicos se juntan del borde, uno pegado al lado del otro, y uno está infectado, va a contagiar al otro, pero no por la pileta, por la proximidad. Como todas las... Ayer pasé por una confitería en Olavarría, no voy a decir cuál, pero en la calle Rivadavia, no había distanciamiento social, había 3 personas sentadas en un banco, una pegada al lado de la otra y otras 3 enfrente. O sea, no se está respetando el distanciamiento en los bares y restaurantes. Es que en esto es donde no tenemos que bajar los brazos, y de eso va a depender, no ya de la segunda ola, sino de esta curva que estamos aplanando, que no vuelva a crecer. Acá, digamos, uno puede evitar todo en la vida menos las consecuencias. Y si la conducta que yo tomo es desaprensiva y sin los cuidados mínimos, yo lo que aconsejaría a los jóvenes que tienen cierta tendencia a rebelarse contra las normas como si fuesen pautas impuestas obligatoriamente, que hacerla con respecto al coronavirus, que lo tomen como elementos de protección, rebelarse contra medidas que permiten conservar tu salud, no es rebeldía, es por lo menos poco inteligente. Gastón, te mando un abrazo grandote, muchísimas gracias por el tiempo, que tu tiempo es valioso, bueno, y felices de que te encuentres bien. Bueno, muchas gracias por todo. No, por favor, gracias a vos, como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. Bien, ahí pasaba el doctor Gastón Ciambelar, el director del área de pediatría del Hospital